mayor cantidad de camiones tiene, y que además también tiene casi, podríamos decir, 4 parques industriales, de los cuales algunas de las empresas se vio perjudicada porque, no tenía las ventas que tenía que tener. Vemos que el cemento está en su furor, pero de todas maneras hay preocupación para saber qué pasa en el mundo de la economía. Digo, hay muchos que están atentos, quieren saber, hay empresas que hicieron muchas gestiones para poder exportar y hoy por hoy, están un poquito complicados, pero para hablar del tema exportación, importación, el impacto en el comercio y en las empresas, ¿no?, de la República Argentina, nos ponemos en contacto con Miguel Ponce, que es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, que es ex gerente de la Cámara de Importadores de la República Argentina y además ex integrante de la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología. Esta línea le agradecemos. Estamos junto a Paula Botino, esto es LU32, Radio La Barría. Mi nombre es Luis Ochi. ¿Cómo le va, Miguel? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Mi saludo a Paula y por supuesto a todos los oyentes de esa región tan importante de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, y que vos fíjate, cuando te escuchaba en la presentación del cuadro de situación que se vive allí, es casi una radiografía simplificada de lo que ocurre en el país. Como dicen los españoles, allí en Olavarría escuchás hablar y opinar en función de cómo te van en la feria, ¿no es cierto? Claro. Es decir, tenés las cementeras, que por supuesto están viviendo un boom el aumento de la construcción y todos los insumos que implica en posiblemente uno de los periodos de mayor obra pública de la última década y de muchas décadas, y por otro lado el boom que ha sido la venta de departamentos aquí a partir de los créditos hipotecarios, que ha generado que no haya cuadra en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires donde no se esté efectuando una obra nueva. Así que los muchachos del cemento seguramente están contentos. Pero también, muy bien vos decías, ustedes tienen unos parques industriales y una estructura industrial con empresas medianas y con empresas pequeñas, donde coexiste de todo, quiero decir, en términos de cómo les va. Y él se va claramente con un mercado interno que se ha deprimido, cuyos horizontes para el año también son depresivos y que de alguna manera nos remiten al debate falso que tuvimos desde el primer momento que asumió el gobierno. ¿Cuál era? Hubo 2 debates falsos. La primera contradicción, mercado interno o inversiones. Nosotros decíamos, no, es mercado interno más inversiones. Para que vengan las inversiones tiene que existir un mercado interno. Bueno, parece que en algunos niveles ortodoxos decían que solamente el crecimiento es sustentable si está basado en inversiones y no en el mercado interno. Bueno, nos hemos quedado sin mercado interno y sin inversiones. Y hoy algunos nos despertamos indignados. A mí me llegan los 2 diarios que más se venden en el país, todavía en papel, así que me despierto y los tengo en la puerta. Y uno de los 2 diarios trae que piensan resolver la pérdida de empleo industrial con el turismo. A ver. Todos sabemos que el turismo no es generador de mano de obra, ¿no? Pero a ver, el turismo genera el 5% de mano de obra, mientras que las pymes, como las que ustedes tienen allí, generan arriba del 70%. Yo no sé si esto no está hecho con mucha liviandado marketing, pero la verdad es que llama poderosamente la atención. En lugar de atacar lo central para precisamente generar que no se pierdan empleo, que las pymes puedan transformarse no solo en productoras para el mercado interno, sino para la exportación, lo que hay que poner en marcha es obviamente la agenda de la competitividad, que viene absolutamente retrasada. Pero además, esa agenda de la competitividad y lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales que están en marcha, aunque yo soy bastante pesimista particularmente en lo que tiene que ver con Mercosur, Unión Europea, digo en que se concrete a la brevedad tal cual se había planteado, requieren que los sectores industriales puedan seguir accediendo a las que son sus principales herramientas de apoyo. Y mientras el ministro Cabrera escribe cartas, yo diría, aconsejándole a los industriales cómo tienen que hacer para producir
lograr competitividad y exportar, tiene sin resolver en su ministerio el tema del INTI, que el tema del INTI es un tema que está frenando no solo la importación, sino también la exportación. ¿Por qué? Porque todas las balanzas que se utilizan para el pesaje precisamente de lo que se exporta, tienen que ser homologadas por el INTI. Todo lo que ingresa en términos de insumos para empresas exportadoras tiene que ser homologado por el INTI. Cuando está establecido que así como antes en las declaraciones juradas anticipadas de importación, la famosa DEJAI, ahora en el CIMI, en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, el INTI, el INTA y otros elementos tienen que intervenir. Están paradas todas las pilas y baterías, los preservativos importados obviamente, todo este tipo de cosas que francamente nos llama poderosamente la atención. Por eso yo quiero poner el acento en que para ustedes, para nosotros, es muy importante que la agenda de la competitividad sea puesta en marcha. Sobre todo cuando nos siguen llegando noticias negativas del exterior. Claro. Entre la semana pasada y esta, tenemos 3 noticias muy graves. La primera, que se consolida que los 1.200 millones de dólares del tema biodiesel a los Estados Unidos se pierden, que los 770 de acero y aluminio que tendríamos que haber exportado a Estados Unidos se pierden. Pero además, en el día de hoy, tenemos una noticia que agrava todo este cuadro de situación externo, porque vamos a perder arriba de 5.000 millones, es decir, más de un punto del PBI, por la seca, por el alargue de la seca. Es decir, la cosecha nuestra va a generar egresos reducidos en unos 5.000 millones más, con lo cual ya a esta altura podemos establecer fehacientemente que aquel rojo comercial del año pasado de 8.500 millones de dólares, que nos preocupaba porque fue récord, este año va a ser casi el doble. Tremendo. Esto es muy grave. ¿Por qué es grave? Luis, ustedes lo van a comprender y Paula también, ¿no es cierto? Porque nuestro principal problema hoy, con mayor dificultad para resolver, es nuestro frente externo. Porque la única generación de dólares genuinos para el repago de la deuda externa y el endeudamiento solo pueden provenir del saldo positivo de la balanza comercial. Bueno, la noticia es que no solo no va a ser positivo, sino que va a ser mucho más grave que el del año pasado, con lo cual el proceso de endeudamiento externo desde el lado financiero va a continuar. Mientras en ese marco se ha encarecido, porque aumentó el riesgo país y la tasa de Estados Unidos también ha aumentado, con lo cual, muchachos, cada día que pasa el endeudamiento es más caro. Un mercado interno, puntualmente, y como bien decía, ¿no? La barriga me parece que es un muestreo de lo que pasa a nivel país, porque tenemos esta amplitud y esta diversidad empresaria e industrial. Digo, muchos de los empresarios e industriales, cuando tienen una buena situación, están en condiciones de invertir, pero ante esas apertura de importaciones, muchos de ellos quedaron allí atentos y expectantes de lo que podía llegar a pasar con las importaciones, si eran perjudicados o no. Sabemos que hay muchos que todavía no invierten, porque todavía no está solucionado el mercado interno, y mucho más están complicados por importaciones que se habilitaron. Caso puntual, algunas metalmecánicas que tenían un horizonte interesante. Ahora, la pregunta es, la famosa lluvia de dólares de la que tanto habló Mauricio Macri, y todos pensábamos que al ser un empresario, hablar en el mismo idioma, iban a llegar a la República Argentina, y no llegaron. Bueno, ¿por qué no apuestan? ¿Porque todavía no está resuelto lo del mercado interno? ¿Porque todavía hay tanta incertidumbre en el panorama interno? Absolutamente. Primero, vamos a las causas externas y luego a las causas internas. Es una doble pinza que atenta precisamente contra el proceso de inversiones. Si nosotros miramos que la incertidumbre que ha generado Trump en el gobierno se traslada a esto que se denomina guerra comercial global, es obvio que los inversores siempre dicen que buscan posicionarse en los mercados que le garantizan más seguridad. Si a esto le agregamos las reformas impositivas que realizó el gobierno de Trump, que favorecen el retorno de empresas norteamericanas que hayan invertido en el exterior para que vuelvan a invertir dentro del territorio de Estados Unidos, y consolida a las que están en Estados Unidos también beneficiándola por no irse,
a esto le agregamos la subida de la tasa de la Fed, entonces Estados Unidos se transforma no en un generador de inversiones externas, sino en una verdadera aspiradora de dólares. Primer tema, el tema internacional. El segundo tema es el tema interno. Acá, yo que vivo hablando, porque me toca negociar con amigos de la Unión Europea, hablar con cámaras de comercio exterior de todos lados del país y del exterior. He venido de China hace muy poco, he estado en la Unión Europea desde ya. ¿Qué es lo que te preguntan? Hasta antes de las elecciones la pregunta era, bueno, pero ¿estarán consolidados? Sí, no, etcétera. Ahora, ¿qué te dicen? Bueno, pero a largo plazo, ¿cuál es el programa? Y a largo plazo significa que haya políticas de Estado vinculados al desarrollo y vinculados al comercio exterior. ¿Cómo se logran esas políticas de Estado? Exclusivamente a través de un acuerdo económico, político y social que garantice que determinados temas, como este que estamos hablando, los extraemos de la competencia interpartidaria, de manera tal de que nosotros tengamos garantizado que a largo plazo, gane quien gane, no nos desviamos de ese plan de desarrollo y de ese modelo de inserción al mundo que estaremos proponiendo de manera consensuada a todos los sectores. Para esto, Luis, Paula, les tiene que quedar en claro que tiene que cerrarse la famosa grieta. Claro. La famosa grieta no solo no nos ha posibilitado resolver ninguno de los problemas estructurales pendientes que tiene Argentina, sino que ni siquiera nos permite afrontarlos, empezar a hablar de cómo resolverlos, mientras tengamos esta situación. Por eso estamos hablando desde hace mucho tiempo, quienes estamos en el campo de los sectores, diríamos, vinculados a la producción, que queremos que urgente pueda haber esa política de Estado, pueda haber ese acuerdo, pueda haber esa puesta de marcha de la agenda de la competitividad acordada, que precisamente permita generar un clima de inversiones que pueda ayudarnos, si no a superar el frente externo, ayudar a los conflictos, digo, que vienen del frente externo, ayudarnos a generar una confiabilidad que aún hoy no hemos logrado generar. ¿Cuáles serían, Miguel, las herramientas que tiene hoy por hoy el Estado para reactivar el mercado interno? Pero a ver, para reactivar el mercado interno desde ya, que el primer tema es creer en la necesidad de un mercado interno poderoso, fuerte, y dándonos cuenta de que para lograr que se generen inversiones, primero tiene que haber un Estado fuerte. Segundo, que el inversor local primero invierta, porque el extranjero no va a venir si el inversor local no invierte. Y muchas veces el extranjero nos dice, pero muchachos, ¿cómo vamos a llevarla nosotros si ustedes, a la de ustedes, la tienen afuera? Por eso es que hay tanta crítica a esta situación contradictoria de intereses entre ciertos funcionarios que están en lugares claves de las áreas económicas, que tienen todo su dinero, o casi todo su dinero y sus inversiones colocadas en el exterior. Este conflicto de intereses no genera ni ayuda a generar la confiabilidad. Segundo, el tema de todo lo que implica una reforma impositiva que sea proproductiva y pro consumo. El proyecto que se ha elevado es claramente en la condición inversa, grava el consumo y grava a la producción. En lugar de gravar el patrimonio, en lugar de gravar las colocaciones financieras y especulativas, se grava precisamente todo aquello que ayudaría a comenzar a desandar un camino en el que hace largos años venimos sin poder salir de este laberinto. El tercer elemento es que no se puede tratar todo como si fuera un único mercado, sino que aquí tienen que haber programas a medidas de cada una de las economías regionales. No es lo mismo la problemática que tienen los limones de Entre Ríos o de Tucumán que la leche de Córdoba y de Salta, o que mis amigos frutícolas del Valle del Río Negro. Nada que ver una cosa con la otra, hay que hacer programas a medida. Acabamos de cerrar con Estados Unidos el retorno al régimen de preferencias arancelarias que precisamente tiende a que las economías regionales mejoren su capacidad exportadora hacia ese país.
sin embargo no lo podemos aprovechar. ¿Cómo lo vamos a poder aprovechar? Si el principal centro de apoyo a la generación de jugos, el CIATI, el INTI, está cerrado, lo han paralizado. ¿Cómo podemos mejorar esa situación si los créditos hoy están a un nivel de tasa de interés que es absolutamente antiproductiva? Mientras no haya una colocación productiva que pueda superar a la colocación financiera, esto se hace muy difícil. Digo por traer ejemplos. Miguel, la última, no queremos abusar de su gentileza. ¿El dólar es competitivo hoy? ¿O, digamos, con un dólar a 20, 21 pesos, 22, o todavía no? Yo vengo hablando desde diciembre del año pasado, noviembre en realidad, de 3 tipos de dólares. Se hablaba del famoso dólar broda. Dólar broda en aquel entonces, hoy es un poquito más, era un piso de 23 pesos, cuando el dólar estaba a 16, ¿te acordás? Sí, sí. Y un dólar Stusenegger, que era el dólar de flotación, que claramente era un dólar retrasado en relación a la relación de las otras monedas de nuestros principales socios comerciales, particularmente Brasil. Y un tercer dólar que había surgido precisamente del sector industrial. Está el Observatorio PYME, que depende de la Unión Industrial de Córdoba y de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, que tiene mucho prestigio, que hizo una encuesta entre todos sus asociados. Ahí hay asociados industriales, asociados del campo, asociados del comercio. ¿Cuánto daba ese dólar allá en la última semana de noviembre? 20.5, que es en lo que estamos ahora. Es decir, que a partir de ahora estaríamos en una situación en términos de comercio exterior un poco más competitiva que la que nos encontrábamos 3-4 meses atrás. Se ha recuperado competitividad cambiaria. El tema es creérnosla, es decir, pensar que porque tenemos el tipo de cambio más alineado con la relación de que tiene el real con el dólar y nosotros con el dólar, es decir, que se alinea un poco más con la región, creernos que solo la competitividad pasa por el tipo de cambio y la relación del tipo de cambio. No, esa competitividad, llamémosle competitividad cambiaria, es una condición necesaria pero no suficiente para que podamos realmente ser competitivos y podamos aprovechar este tipo de situaciones como la que yo hablaba recién de los Estados Unidos, del sistema de preferencias arancelarias. Porque si no, vamos a tener estas herramientas, como podemos firmar todos los acuerdos que podamos firmar, como tenemos la situación que se nos está dando de China, donde nosotros ahora podemos exportar una cantidad de elementos nuevos a partir de la gestión que ha hecho Guelar y la gente que ha trabajado en eso, y sin embargo no lo podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque obviamente no nos van a comprar si somos caros. Claro, exactamente. Por más que tengamos esas herramientas, que tengamos estos avances, que estos avances sean positivos, si no somos competitivos nadie nos va a comprar si estamos más caros que un competidor. Clarísimo, ¿eh? Le agradezco enormemente, Miguel, estos minutos para con LU32 Radio La Barría, con nuestro programa, para conocer un poquito más lo que nos pasa. Para mí es un placer, una alegría, y obviamente quedo a disposición de ustedes las veces que sean. Luis, Paula, un gran buenos días para todos ustedes y sus oyentes. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Es la palabra de Miguel Ponce. Ustedes lo escuchaban, clarísimo, la explicación, muy didáctico, muy práctico.